Y ahora, atención, porque vamos a hablar con Pablo Seriani. Él es presidente de Aerolíneas Argentinas, flamante presidente de Aerolíneas Argentinas. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos, en principio saber cómo habían recibido la compañía, acaban de asumir en esta gestión, no tienen un mes todavía de gestión, ¿qué encontraron así en Aerolíneas? Bueno, básicamente lo que encontramos es la compañía en una situación financiera bastante complicada. Lo que encontramos es que producto de la política aerocomercial y también de la crisis económica, realmente los números de la compañía están muy en rojo, con una situación financiera que es de las peores que he visto yo en la compañía. Tengo experiencia porque he estado 6 años en la gestión de Mariano Recalde como director financiero de la compañía y lo que encontramos son niveles de pérdida muy altos y una deuda con proveedores bastante importante. Como muestra de eso, por ejemplo, nosotros en el 2015 cuando entregamos el poder, dejamos en la caja $200 millones. Hoy en la caja, cuando llegamos, había $9 millones y facturas sin paga por unos $200 millones. Con lo cual, los márgenes de maniobra que tenemos son muy bajos y bueno, básicamente vamos a tener que trabajar mucho para poder recuperar comercialmente la empresa y volverla a un sendero de crecimiento como el que teníamos antes. ¿Tuviste oportunidad de hacer transición con tu antecesor o llegaste el 10 de diciembre y te encontraste con esto? La transición, la verdad que fue muy corta. Alguna información de la compañía teníamos, sabíamos que más o menos la situación en la que estábamos. Y bueno, no fue necesaria una transición demasiado prolongada porque bueno, básicamente el equipo que tenemos nosotros tiene bastante experiencia en la compañía, con lo cual enseguida pudimos empaparnos de los números. Claro. Rápidamente, como para ponernos a trabajar muy rápidamente. Claro. ¿Y crees que hubo algo bueno de la gestión de Cambiemos? Bueno, estás contando un estado deplorable de las cuentas de la compañía, pero más allá de eso, ¿quedó algún saldo positivo de lo que fue la gestión del macrismo al frente de la empresa? No, básicamente lo que sí encontramos es que nosotros dejamos un plan de negocios a 5 años y sobre todo un plan de crecimiento de flota, sí, con incluso órdenes de compra ya firmadas. Eso ellos lo respetaron. Y por otro lado, los trabajadores de Aerolíneas siguieron con su trabajo, siguieron llevando adelante muchos de los planes que nosotros habíamos dejado, con lo cual eso implicó que hubo un mejoramiento progresivo de la operación y hoy en día nos encontramos con niveles de productividad bastante buenos, ¿sí?, en lo que es la operación. No así con la parte de mantenimiento, en donde se postergó por una cuestión de restricción presupuestaria y de que redujeron mucho los aportes del Estado, lo cual descapitalizó la compañía. Sí se postergaron mucho los planes de mantenimiento, con lo cual ahora tenemos un cuello de botella de planes de mantenimiento que tenemos que ejecutar todos nosotros. Sí. Y que bueno, nos va a llevar tiempo para poner en pleno funcionamiento la totalidad de la flota. Hoy tenemos aviones en el piso, producto de esta situación y bueno, y para ponerla full operativa a la flota nos va a llevar un tiempo para recuperarlos en términos de inversión de repuestos y de tareas de mantenimiento. Estamos hablando con Pablo Seriani, él es presidente de Aerolíneas Argentinas. Pablo, durante la gestión de Mariano Recalde, una de las cosas más públicamente cuestionadas alrededor de Aerolíneas y de la propia gestión era la cantidad de subsidios que recibía del Estado Nacional la empresa. ¿Cuál es esa situación al día de hoy? O sea, ¿esos subsidios bajaron, subieron, son necesarios? Mira, hoy en día prácticamente este año están, en 2019, la cantidad de subsidios que estamos recibiendo es incluso superior a las que recibimos en el 2015, pero a un dólar
o sea, nosotros nos fuimos con un dólar de 9,60, no me acuerdo, una cosa así, y hoy el dólar está a 63 pesos. Claro. Entonces, esos subsidios que nosotros, esos 550 millones de dólares o 500 millones de dólares que nosotros recibíamos en el 2015, valían mucho menos que lo que valen 500 millones de dólares hoy. Y de hecho, como porcentaje del producto, como porcentaje del PBI, si uno mide los subsidios como porcentaje del PBI o como porcentaje del gasto público, el peso de los subsidios se ha duplicado. Y si lo mide como porcentaje del ingreso de la compañía, también se han duplicado. Con lo cual, hoy en día los subsidios que está recibiendo la compañía son mayores que los que recibíamos nosotros. Okay. Y en los últimos días el ministro Mario Meoni anunció algunas cuestiones que muy probablemente afecten a aerolíneas. Vos me dirás si los beneficia o los perjudica. Por un lado, Meoni anunció que los vuelos regionales van a volver a salir y a llegar a Aeroparque, y por otro lado, esto lo dijo en comunicación con nosotros la semana pasada, contó que el gobierno les va a pedir a las empresas low cost que también tomen rutas que no sean 100% rentables. ¿Cómo impacta esto en la operatividad de aerolíneas? Lo que tiene que ver con la regionalización fue un pedido nuestro también. El expediente, de hecho, lo iniciamos nosotros. Y es una muy buena noticia y algo que va a mejorar mucho la competitividad de aerolíneas y la competitividad de la Argentina como país receptor del turismo, porque va a facilitar la conectividad de los turistas regionales con los distintos destinos turísticos de la Argentina. Uh-huh. Ya que van a poder conectar los vuelos regionales con los países limítrofes con los vuelos domésticos en Aeroparque sin tener que trasladarse al aeropuerto de Ezeiza, con lo cual hace más atractivo el turismo en la Argentina. Con lo cual eso es una muy buena noticia para atraer turistas y obviamente para nosotros es una muy buena noticia porque potencia nuestros mercados regionales y domésticos también, porque claro, alimenta a nuestros mercados domésticos. Claro. Y después la otra cuestión que me decías era lo de las low cost. Uh-huh. En realidad sí, las low cost en el mundo, digamos, lo que hacen las low cost es operar aquellas rutas o lugares en donde las compañías grandes no operan, con lo cual sí, sería razonable que operen no en las rutas troncales, sino en rutas que generen rutas alternativas, que permitan aumentar el tráfico en lugares en donde no en las rutas troncales, en donde ya operan las aerolíneas más grandes. Creo que eso sería razonable. Lo que pasa que, bueno, en la situación en la que está hoy el sector aerocomercial, que está totalmente quebrado, se les va a hacer muy cuesta arriba en ese sentido y no sé hasta qué punto van a estar dispuestas a realizar ese tipo de operaciones. Pero en el mundo generalmente justamente lo que ofrecen las low cost es lo que no ofrecen las aerolíneas tradicionales, que son conexión entre punto a punto en destinos que no son operados normalmente por las aerolíneas grandes. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro Wall. Respecto de las rutas internacionales que mantiene Aerolíneas, sea Estados Unidos, Europa y otros puntos, ¿eso ustedes analizan que mantenerlo tal como está o tal vez el impacto de la última devaluación y cuestiones como el 30% del dólar pueden llegar a modificar algunos planes? En general, los planes de las aerolíneas no pueden estar supeditados a la realidad económica del país, a los cambios en la macroeconomía. ¿Por qué? Porque las inversiones necesarias y el nivel de planificación necesario es a 2, 3, 4 años. Saber qué es lo que va a pasar con la economía de acá a 2, 3, 4 años es prácticamente imposible, con lo cual la aerolínea debe de alguna manera abstraerse de esa volatilidad y pensar estratégicamente cuáles son los mercados en los que quiere predominar y a los que quiere apostar. Y bueno, la apuesta de Aerolíneas va a ser recuperar todas las cosas que se habían hecho en internacional, que nos habían permitido aumentar la participación en el mercado internacional después de lo que fue el proceso de privatizaciones, que lo que hizo fue hacer retroceder enormemente a Aerolíneas en los mercados internacionales, justamente porque
se privatizó a empresas que lo que buscaban era darle los mercados internacionales a sus casas matrices y no a Aerolíneas Argentinas. Entonces nosotros tuvimos que hacer un trabajo de recuperación de los mercados internacionales que nos llevó un montón de inversión y de esfuerzo. Eso en la gestión de Cambiemos se retrocedió en ese sentido, fundamentalmente porque se achicó la flota internacional, cosa que ahora nosotros estamos revertiendo, y también porque hicieron unas políticas que son erráticas en ese sentido, y por ejemplo entregaron la ruta a Barcelona, que éramos el único operador que volaba a Barcelona, y ahora han castigado mucho la ruta a Nueva York. Entonces, eso vamos a tener que trabajar mucho para recuperarlo. ¿Ustedes van a buscar recuperar esas rutas que Aerolíneas perdió en estos 4 años? Vamos a buscar recuperarla, vamos a volver a plantear toda la estrategia a nivel internacional, probablemente sea recuperar esos mercados o atender otros, digamos, dependiendo mucho también de las alianzas que podamos hacer a nivel internacional en términos de distribución en esos propios mercados, es decir, dependiendo de los socios que podamos conseguir en Estados Unidos y en Europa y en los distintos países de Europa para poder distribuir el tráfico. Pero la idea obviamente es esa. ¿Por qué? Porque el tráfico internacional es el que más desarrollo genera dentro del país y es una manera de conseguir dólares, claro, que es lo que necesita el país y el desarrollo nacional. Claro. El gobierno de Macri, retomando un poco lo que preguntaba Noelia antes, el gobierno de Macri hizo mucho hincapié en su política aerocomercial, en el punto, incluso como puntos de positivos, ¿no? La revolución de los aviones. La revolución de los aviones. Te pregunto eso, digamos, desde tu mirada, si, eso fue tan así. Y por otro lado, respecto de las low cost, si es posible una convivencia con regulación con aerolíneas que ofrezcan pasajes más baratos, la convivencia de aerolíneas, ¿no? En cuanto a la revolución de los aviones, fue realmente catastrófico en el mercado doméstico porque generó un aumento de la oferta totalmente desregulada que hizo que las tarifas cayeran por debajo de los costos de transporte, incluso hay tarifas que ni siquiera llegan a pagar el combustible necesario para transportar a los pasajeros, lo cual hizo que todo el sector esté quebrado. Obviamente Aerolíneas es la que más se nota porque es la más grande y es la que más sufre, pero no hay aerolínea que opere en la Argentina que no esté dando pérdida. Con lo cual en ese sentido fue catastrófico. En lo que es la parte internacional y regional, lo que hicieron fue entregarle rutas y acomodar la regulación como para beneficiar a las aerolíneas extranjeras, con lo cual se perdió también terreno en ese sentido. Con lo cual, lo que uno observa es una mayor cantidad de vuelos a precios muy baratos, pero a precios muy baratos porque las empresas están desesperadas en hacer caja para poder pagar sus cuentas, es decir, de una manera que es absolutamente insostenible, y el daño que le han hecho al sector aerocomercial es realmente notable. Y la otra que me va a decir, la convivencia en cuanto a la convivencia con las low cost, sí es posible en la medida pero tienen que estar sometidas a una regulación que haga que el sector sea sustentable, y por supuesto que creemos que es posible, pero hay que reordenar toda la normativa y los controles aeronáuticos como para que el sector sea sustentable y recupere cierta racionalidad que ha perdido. ¿Cuánto depende? No sé si hay relación, pero es muy difícil, por ejemplo, llegar con transporte público al aeropuerto de Ezeiza, incluso también a veces a Aeroparque, porque con transporte público solo tenés la opción de llegar en colectivo. No sé si depende mucho o si hay mucho que pueda Aerolíneas hacer al respecto, pero ¿no es posible pensar también en una gestión que integre el transporte público al acceso a los aeropuertos, al menos a los principales aeropuertos de la ciudad de Buenos Aires y del área conurbana? Sí, totalmente, es fundamental. Lo que vos estás diciendo es fundamental. Nosotros habíamos trabajado, en su momento habíamos armado un servicio de transporte que se llamaba Arbus, sí, que lo llevaba adelante Intercargo, y que lo que buscaba era eso, conectividad con distintos puntos de la ciudad,
de Buenos Aires y también con Ezeiza. Eso en la época del macrismo se dio de baja. Esa es una posibilidad, y después también hay que trabajar, obviamente, con la ciudad y con la provincia y con la nación, como para mejorar la conectividad del aeropuerto. Es fundamental para que el aeropuerto y la ciudad sea competitiva a nivel internacional, porque eso atrae negocios, atrae turismo y también facilita, obviamente, la vida de la gente. Una buena conectividad con los ¿La idea de Arbus es que vuelva? Es una posibilidad, lo estamos viendo. No estamos todavía, estamos recién armando el plan de los 100 días, pero es una alternativa que tenemos que ver con transporte. Transporte también, el ministro de Transporte me transmitió especialmente que quería resolver el problema de la conectividad entre los aeropuertos también, o sea que es algo que vamos a trabajar y que es muy importante. Y ya te digo, no solo en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en todas las grandes ciudades es muy importante la conectividad con el aeropuerto, y reduce mucho los tiempos de viaje y el costo para el pasajero, justamente la cuestión del transporte terrestre al aeropuerto. O sea que definitivamente es algo que tenemos que trabajar. ¿Y el Palomar es una posibilidad para que Aerolíneas opere en algún momento, o fue simplemente un armado para que desde ahí parta el Flybondi? Sí, no, para Aerolíneas yo te diría que no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque o sea, lo ideal es operar en un aeropuerto. Ya operar en 2 aeropuertos es un problema. Claro. Operar en 3 es una calamidad. ¿Por qué? Porque hay un montón de costos fijos que se triplican, ¿sí? O sea que Aerolíneas va a operar fundamentalmente en Aeroparque y en Ezeiza, en lo que es Buenos Aires. Y bueno, y el resto de las compañías podrán operar en Palomar. Lo que sí creemos que es necesario es revisar el tema de las tarifas aeroportuarias, porque porque hay muy poca operación en el Palomar, y sin embargo hay muchos costos e inversiones en el Palomar, y lo que no tendría que estar pasando, que no digo que esté pasando, pero no debería estar pasando, es que las tasas aeroportuarias que se pagan en Aeroparque y en Ezeiza estén financiando los gastos del Palomar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no sé hasta qué punto dan los números como para que el Palomar sea un aeropuerto rentable si no tiene un nivel de operaciones razonable. Pero bueno, eso tiene que ver con la política aeroportuaria, y bueno, se verá en un plan de mediano plazo qué viabilidad tiene, ¿no? Pablo, también pensando un poco en las quejas o lo que reclaman a veces, sobre todo se ve mucho en redes sociales, ¿no? Lo que reclaman los usuarios de Aerolíneas, muchas veces tiene que ver con que les cuesta ser atendidos, por ejemplo, en atención al cliente, les cuesta comunicarse con alguna persona en el call center para resolver algún problema. ¿Cuál es la situación de la atención al cliente en este momento? Sí, lamentablemente la situación del call center, por una cuestión de que hubo una política de congelamiento de la dotación, ha perdido mucho personal, y hoy la verdad que la atención del call center está con una calidad bastante baja. Nosotros teníamos una tasa de atención telefónica del 80%, hoy está por debajo del 40%, creo que está en el 38%, una cosa así. O sea que eso va a ser algo que vamos a tener que trabajar fuertemente, porque se ha postergado mucho ese canal de venta, y es un canal importante, y sobre todo es un canal que tiene aerolíneas y que no tienen otras aerolíneas, que no tienen un call center o alguien que los atienda telefónicamente. Claro. Así que es algo que tenemos que recuperar, y que en estos últimos 4 años se postergó mucho, lamentablemente. Clarísimo. Muchísimas gracias, Pablo, por este contacto con Radio Con Vos. No, muchísimas gracias a ustedes. Era Pablo Seriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. Acaban de empezar la gestión hace poquito menos de un mes, y nos da un pantallazo de cómo está la empresa y de lo que esperan generar para ella en esta gestión.